Diana, es un honor tenerte acá, sobre todo por el involucramiento político que estás teniendo últimamente dentro de los espacios liberales, y desde ese lugar quería preguntarte cómo ves el liberalismo en Argentina hoy en día. Mira, yo creo que es una corriente que está creciendo rápidamente porque la gente se da cuenta que la verdad que no tenemos ninguna de las expectativas cubiertas que quisiéramos por parte del funcionamiento actual del Estado, del gobierno que esté de turno, del partido que esté de turno en el Estado, y sobre todo que el mundo cambia de un ritmo vertiginoso, no tenemos instituciones que estén en condiciones de hacerlo. Así que yo creo que la gente se va dando cuenta que es necesario tener mucho más libertad para poder tomar decisiones, mucha más flexibilidad para poder modificar distintas actividades que cada uno tenga. Y todo esto, fíjate que no estoy mencionando ni la palabra inflación, ni la palabra impuestos o gastos, es simplemente que estamos muy encorsetados en las actividades que hacemos, muy difícil moverse y el mundo cambia. Y es indispensable que nos adaptemos al mundo. Es muy interesante lo que decís, Diana, sobre todo vos tenés una visión económica del tema, el liberalismo es un poco más amplio. Me gustaría conocer cuál es tu visión sobre el concepto de liberalismo. Entendemos, está la definición clásica de Venegas Lynch, la cual nosotros adherimos. Me gustaría saber, en pocas palabras, de manera coloquial, una reunión entre fraternas, si se quiere, cuál es tu visión del liberalismo, cómo lo puedes definir. Bueno, no me voy a rogar el tener una definición, pero para mí es, todos tenemos derechos y responsabilidades. Entonces, bueno, el liberalismo es que cada vez tengamos más derechos y cada vez seamos más responsables por ese derecho. Yo creo que esa parte es muy importante y nos daríamos cuenta que muchas de las actividades que se están llevando a cabo tales son innecesarias o contraproducentes. Entonces, bueno, tengamos en cuenta ese tipo de cosas y creo que nos resultaría mucho más fácil pensar que es ser liberal. Para mí liberal es sentido común. Y no depender de otro, no obedecer ciegamente a otro y no tener que rendir pleitesía o someterse a las decisiones de otro. Es interesante lo que mencionás porque desde el punto de vista del liberalismo nosotros reconocemos que existen derechos naturales independientemente de la existencia del Estado y de alguna manera nuestra misión es que esos derechos sean respetados por el Estado y no sean cercenados a través de un ente colectivo que surge de manera artificial en un momento dado de la evolución humana. En el marco de un plan para Argentina, junto a otros liberales, estuviste creo que el jueves en un teatro de la ciudad, puede ser, en este evento. ¿Qué se habló? ¿Qué podrías pasarnos en limpio de ese encuentro de cara al futuro? Mira, hay muchas cosas, digamos, en donde el diagnóstico de por qué estamos como estamos, de qué cosas habría que cambiar, cómo habría que cambiarlas, cuánto tarda y cuánto cuesta. Porque todos decimos, no quiero inflación. Ajá, ¿y qué hay que hacer para que no haya inflación? Todos queremos pleno empleo. Ajá, ¿y qué hay que hacer para que haya pleno empleo? Entonces, yo creo que los eventos que se están asistiendo, que está viendo de mucha gente, de muy diferentes perspectivas, están atacando algunos de estos temas y dando un panorama. Obviamente, explicar todos los problemas que tenemos y cuál sería el diagnóstico, ni siquiera en eso hay consenso. Hay gente que considera que no es problema, por ejemplo, tener muy cerrado el comercio exterior, en mi opinión, no solo es un problema, sino que es gravísimo. Pero si no coinciden siquiera en cuál es el problema, el diagnóstico, menos vamos a coincidir en la solución. Entonces se está hablando mucho para tratar de identificar, creo yo, muchos problemas, muchas posibles soluciones, y después cuando ya hablamos con técnicos, con gente que está más dedicada a buscar la solución, eh, ahí también hay que hablar mucho porque no hay ninguna solución fácil, rápida. Entonces, cada solución que se propone, hay otro que dice, no, che, pero mira que se genera tal problema o se tarda mucho. Entonces, tratar de encontrar dentro del menú de posibles soluciones cuáles son las más prácticas, las menos dolorosas, porque algunas pueden llegar a ser dolorosas en el sentido que a alguna gente se le quiten privilegios, y cuáles son las más eficaces, las que van a durar más en el tiempo. Así que creo que en todos esos eventos, y estoy yendo mucho, mucho, mucho a todos los que puedo, y hablo con el taxista si tengo No, oportunidad, está o bien, con está la bien. mamá de mi compañerito, tratar de contar esto, digamos, usted tiene
un montón de derechos cercenados, al revés de lo que 20 y pico de años nos vienen diciendo que respaldamos tus derechos, y trata de explicar, no señor, ustedes se los están quitando. Perfecto. Y en base a esto, vos hablas como que en esa pelea ámbito público y ámbito privado, querés dar, lo vi en un diario, tiene que ver con el juego, dijiste. Que por más que vayamos a la cancha y cantemos, hay que jugar el juego. Sí, hay que jugar el partido. ¿Qué cambios harías en ese juego? ¿Podrías nombrarnos parte de ese escenario un poco más metido dentro, más allá de lo que acabas de decir, que fue bastante macro, digamos? En ese juego, si tenés que entrar, digamos, a ser parte, no sé, A ver, déjame hagamos hablar de digamos, temas económicos que sorprendentemente para mí son los menos importantes. Para mí el tema por diferencia sí, más importante es nutrición y ajá, educación. Pero bueno, empecemos por económico, que es el que a la gente le duele, la sí, inflación, etcétera. Bueno, ahí yo creo que hay que empezar por una muy fuerte reducción del gasto público y de cuáles son las actividades que tiene que llevar a cabo el Estado, ¿no? sí, Entonces, hay algunas que me decís, ¿y por qué tiene que ser estatal X actividad? Entonces, qué sé yo, se hace el encuentro de la mujer, ¿por qué no de los petizos, o de los pelados, o de los hombres, o de lo que sea? Bueno, ok, supongamos que se hace ese encuentro. Cada uno decide si quiere o no quiere asistir. ¿Por qué tenemos que pagarlo entre todos? Entonces ahí podés ir reduciendo una cantidad de actividades que realiza el Estado que no corresponden a una actividad pública, porque la actividad pública tiene que ser aquella en la cual potencialmente nos beneficiamos todos. Por ejemplo, la salud, espero que ninguno de nosotros se enferma, pero potencialmente si nos enfermamos tendríamos que tener acceso, y a y ahí cobertura, tiene que claro. ser una reducción muy, pero muy fuerte del gasto. Más importante aún, una reducción dramáticamente ágil de todo lo que son regulaciones de muy distinta naturaleza, permisos, procesos, proyectos, regulaciones, limitaciones, sellitos, todo eso tiene que reducirse a la mínima expresión, sin dejar de respetar la razón por la cual hubo alguna necesidad para que en su momento a esa regulación a lo mejor tenía sentido, y a lo mejor sigue teniendo sentido, pero agilicémosla y que sea un proceso muchísimo más ágil. Tercero, tienen que desaparecer todas las limitaciones al trabajo, todas. Si alguien quiere trabajar, que pueda trabajar. Entonces, yo quiero exportar, ¿por qué no puedo exportar? ¿Por qué tengo que cumplir con este trámite? Si es una regulación que me pone mi comprador, que el comprador me dice, no, no quiero comprar algo que no tenga tales características, pero que el gobierno me diga que tengo que avisar con meses de anticipación en cuál barco va a salir la mercadería que todavía no vendí. ¿Ustedes saben que existen cosas como esa? Entonces, bueno, me limita enormemente. ¿Y qué hace? Genera una quintita, que el señor que tiene la lista de barcos que están por venir te asigna a vos un turno acá o allá y tenés que pagar una fortuna por estar en ese listadito. De esas hay muchas restricciones que podríamos modificar. Entonces, si empezamos a quitar ese tipo de cosas, capaz, tal vez, haya más actividad económica. Fíjate que de nuevo no son de orden macroeconómico, de lo que entendemos por macroinflación, tipo de cambio, etc. Porque para tocar la inflación y el tipo de cambio se necesita que haya un Estado ordenado que cumple lo que tiene que cumplir. Sino, ¿qué es lo que estás pagando? ¿Por qué estás pagando estos impuestos? ¿Para qué estás pagando estos impuestos? Entonces, veamos qué cosas hay que hacer y después sí, obviamente, una reforma fiscal que no penalice de la forma que penaliza ahora algunas actividades. Vos pensás que hoy tenemos impuestos para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. O sea, tenés que tener permisos para poder trabajar, tenés que pagar, qué sé yo, monotributo antes para poder inscribirte, tenés IVA, ingresos brutos cuando estás trabajando, tenés un montón de costos, tenés impuesto a las ganancias, y después si conseguiste ganar algo, tenés un impuesto a los bienes personales. Entonces, antes, durante y después, estás pagando impuestos. Entonces podemos decir, bueno, mira, sigamos así, pero con tasas chiquitas, o solamente en una de estas etapas, hay que ver, pero no con tasas elevadísimas en todas las etapas del proceso. Porque Argentina entonces no tiene ahorro, porque no llegás, no te alcanza. Y si no vas a tener ahorro, no puedes crecer, porque con el ahorro compras una máquina nueva o podés expandirte. Y a nivel de las personas, con el ahorro podés irte de vacaciones, que es lindo, o atender a un hijo enfermo, que no es lindo.
pero Argentina castiga el ahorro, impide el ahorro. Entonces eso también es una modificación que hay que hacer, ojalá pronto. Y vamos a decir, pero ¿qué? La Argentina es pobre, hay mucha gente pobre. Bueno, fundamentalmente pobre porque no puede ahorrar. Si pudiera ahorrar, se podría comprar mejores máquinas, dejarlo trabajar, que no lo deja trabajar, porque pierde el plan si trabaja, dejarlo trabajar y permitirle ahorrar. Poquito, si es digamos, tiene un ingreso muy bajo, o mucho si tiene un ingreso más alto, pero deja que haya ahorro en la economía. Y sin trabajo y sin ahorro, ¿cómo vamos a crecer? Es No así sé si como se cortó la luz o los dejé no, estamos convencidos. que nos dejaste helado de la claridad con la que pones los conceptos. Acá hace parte de que a través de la demanda se empieza a fomentar la producción y después el ahorro, y en realidad es al revés, tú lo escuchaste bien, es el ahorro, producción, y con eso generas empleo y demanda. Pero bueno, es bueno que participes de esto y que lo puedas explicar con esta claridad. Y si no hay producción, si no hay trabajo, todo lo demás no viene. No hay. O sea, si no se puede producir, Mismo no para hay que tener posibilidad de riqueza que... necesitas primero generarla. Es, Silla vacía, Ahora, pareces bueno, Angelos, con la silla vacía. la pregunta era la siguiente, era parecida. Vos comentás que falta crédito en Argentina, ¿sí? Obviamente tiene que ver con el ahorro, que no se puede ahorrar. ¿Qué es lo que iría a solucionar en estos, por ejemplo, próximos 3, 4 años, como nombrás vos, que bajando la inflación, quitando regulaciones, teniendo un marco laboral, digamos, un poco más limpio, por decirlo de alguna manera, el crédito faltante, ¿qué iría a solucionar en ese tiempo? Hoy tenés muchos elementos que le pegan al crédito. Por un lado, el Estado chupa una cantidad de recursos fenomenales a una tasa muy elevada que hace que ningún particular, empresa o familia puedan pagar esa tasa. Realmente es una tasa muy elevada. Pero supongamos que no hubiera inflación. Sobre todo crédito vos tenés IVA, ingresos brutos e impuesto municipal. O sea, aún con inflación, déjame exagerar, cero, vos tendrías una tasa de interés bajita con esos aditamentos. O sea, eso solo ya te encarece el crédito. Necesitaría entonces que el Estado deje de absorber ello primero. Los ingresos, en inglés tenemos una palabra muy elegante, crowding out, es decir, no los ustedes porque me quedo yo, gobierno, con todo dinero. Tenés la carga impositiva, y para que haya crédito tiene que haber habido alguien que haya ahorrado previamente. Me falta un elemento adicional, que es que para que haya crédito, alguien debería creer que le puede ir bien. Lo que no tiene que haber, y ahí sí me peleo con todo el mundo y no me importa pelearme, todo el mundo dice, no, necesitamos crédito barato, crédito subsidiado. La respuesta es no, nunca. El haber dado crédito subsidiado durante tantísimo tiempo es una de las raíces del problema. Claro, claro. Porque vos ¿Quién lo fíjate, paga? ¿Quién paga el impreso? claro, pero digamos, alguien paga impuestos por 100. El gobierno, en algún mecanismo que cuesta plata, decide que fulano va a recibir un crédito que va a devolver 50. Ojalá a fulano le vaya bien, pero le vaya bien o le vaya mal, la sociedad en su conjunto tenía 100, ¿Qué pagó el 50? y el señor que pagó los impuestos. Si vos querés hacer un crédito subsidiado, que no hay que hacerlo, tenés dos caminos. Les bajás impuestos a todo ese sector, cosa que a los que sean buenos les vaya bien, y no como ahora que para algunos amigos sí, no. Y además, lo que podés decir es, mire, están todos estos proyectos de esta gente, toda esta gente que tiene ahorro, usted puede ser accionista. Si vos tenés que pagar 100 de impuestos para que después alguien pague 50, no se sabe a quién le va a pagar esos 50, porque esto queda en la nada, ¿no? Pagaste los impuestos y desapareció. Déjame que este señor que estaba dispuesto a poner 100 y este que necesita 50 se junten y tengan una posible sociedad de alguna naturaleza, algún convenio mutuo. Entre 100 y 50 vamos a encontrar muchas formas de llegar a un acuerdo. Entonces, para que haya crédito tenemos que modificar absolutamente y el sector privado debe dejar de decir quiero crédito subsidiado. Cada vez que yo veo el plan de la Cámara no sé cuánto, de la Unión Industrial de no sé dónde, que tercer renglón es crédito subsidiado, digo, ¿a qué vivo? ¿Y quién pone la platita? Porque el crédito subsidiado es destrucción neta de riqueza del país.
Ese es un concepto antipático, los dejé duro, pero sí. Es No, muy pero está antipático, buenísimo. no se puede. A mí me dejaste pensando porque le estás dando una vuelta de tuerca práctica y criolla de lo que es el ciclo austríaco de economía, donde ellos hacen hincapié en lo que generan, en los shocks en la economía, los créditos a tasa subsidiada o a tasa cero. Conceptualmente vos lo estás atendiendo y le das una respuesta muy argentina. Está muy bien esta vuelta de tuerca con el tema de los impuestos, la igualdad ante la ley, tiene conceptos que no los había escuchado antes. Hasta dónde llegaste, pero bueno, vos decís que el Estado no es, ahora no es solo, digamos, la defensa, la seguridad y la justicia, ¿no? Que el Estado amplió sus funciones y que el político de turno que compite sin las reglas del libre mercado contra las empresas comerciales o privadas, ¿no? Que en realidad son sus ciudadanos, son sus electores. ¿Por qué esto quizás nunca entró en nuestras generaciones? ¿Por qué nosotros no nos dimos cuenta que a la larga esto distorsiona el sistema de precios y que por ende se invierte menos y se destruye empleo? ¿Por qué esto nunca penetró correctamente en el ámbito académico, a grandes rasgos, ¿no? Y en los grandes autores o en los medios de comunicación? Por comodidad, este concepto de que el Estado empresario es bueno es comodidad o holgazanería mental de cada uno decir, pero si es una empresa, es para ganar dinero. ¿Por qué va a ganar dinero alguien a quien le estoy pagando el sueldo? O sea, estamos duplicando ahí. O si no le estoy pagando el sueldo y vive solamente de eso, bueno, deja que sea otro el que lo haga, el que lo maneje, el que corre el riesgo. Hoy si una empresa pública le fuera mal, tenemos que ponerlo entre todos el dinero. Y, o casualidad, todas han perdido, prácticamente todas, o sea, porque no están compitiendo con reglas de mercado, en algunos casos impiden que otros puedan trabajar en el mismo sector. Claro. Entonces, ahí, pero ¿por qué no entró? Porque, digamos, te están bombardeando, recuperamos Argentina, energía para todos los argentinos, y qué sé yo, entonces me dicen, también es mío. Fíjate lo que está pasando con el litio, dicen, no, el litio de los argentinos, la pesca de los argentinos. A ver, en la pesca tenés que ir a un barquito, hacer las cosas, no me gusta ni medio que vengan barcos pesqueros de otro país y se lo lleven. Pero si argentinos no trabajamos en eso, tampoco vamos a tener la pesca. Lo mismo con el litio, lo mismo con la energía, lo mismo con el campo, lo mismo con el señor que produce esta cosita. O sea, el creer que lo tiene que hacer el Estado es una de las cosas que nos demora. Primero porque no necesariamente toman los tiempos correctos, no necesariamente se elige a la persona correcta y sobre todo nunca en ningún país del mundo, jamás en la historia, tiene el incentivo correcto. Entonces, en el sentido, ¿a qué me refiero el incentivo correcto? Que si le va bien gana mucho más. En cambio en Argentina, si el tipo es honesto, va a ganar lo mismo, haga las cosas bien o mal. De hecho, Diana Si no es honesto, escribió muchísimo sobre eso, ha sido un premio Nobel en Economía, y su caballito de batalla fue el public choice, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de incentivos que tienen los funcionarios públicos? Es solamente, como vos decís, agarrar los libros y estudiarlos, es holgazanería mental. Muy buena. sí, pero sin libros, es cuestión de sentido común. A ver, acabamos de entrar en la cuarentena más larga del planeta y, digamos, los empleados públicos cobraban lo mismo, fueran o no fueran a trabajar. Y vos decís, bueno, pero ¿de dónde sale esa plata? Y de los impuestos que pagamos todos, hayamos o no tenido trabajo. Y 18 meses después lo estamos pagando todos con inflación. Además porque no fue suficiente lo que pagamos de impuestos. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas y decir, bueno, ¿cuál es la representación? Una cosa es ayudar, y si fuera caridad, perfecto, pero no puede ser que están teniendo un salario sorprendentemente alto. Entonces, a ver, hubo un caso, dos casos bastante interesantes de empresas públicas que conozco, pero debe haber habido más, en donde no estuvieron operando, trabajando por la cuarentena, y tuvieron aumentos de sueldos por la inflación. Entonces vos decís, es cierto, la verdad que la gente necesita más plata, no me cabe ninguna duda que la gente necesita más plata, pero la única forma de que ese señor tenga más plata es que los demás tengamos menos, porque ¿de dónde salieron los recursos para pagar eso? Y esa es la parte, la falta de conexión, que a tu pregunta de por qué creemos esto. No conectamos que de algún lado salen estas cosas. Y déjame que te ponga otro ejemplo. Ahora se estarían haciendo, bueno, no sé cuándo vamos a publicar esto, pero digamos una cosa que se llama precios justos en Argentina, donde se le pide a las empresas que bajo ciertas circunstancias, etcétera, no suban más del 4% los costos, los precios. Y voy a decir, pero, a ver,
si los costos de logística en todo el país han subido, porque subió la nafta, porque subieron los sueldos de los camioneros, porque cada vez es más caro un camión, porque los neumáticos cuestan lo mismo que irte de vacaciones 6 meses a las Bahamas, entonces todos esos mayores costos se tienen que reflejar en el costo logístico. La totalidad de las actividades argentinas implican algún costo logístico. Aunque sea que yo vaya a trabajar, salvo que vaya caminando, o sea, todo tiene un costo logístico. ¿Cómo vas a decir, che, este costo aumenta mucho, pero el precio no? Bueno, ya lo dijo Hayek, que es imposible, en la fatal arrogancia, dijo, no puede el burócrata de turno tener toda la información completa del mercado para tomar decisiones, de ahí que cada individuo pueda interactuar libremente. O sea, Claro. Pero sí. aunque ni siquiera una cosa así, o sea, el gobierno te dice, che, vos empresa XX, poneme el precio de la mayonesa, no lo subís de precio. Decís, pero los costos, entonces voy a tener que subir más el precio de las otras mayonesas. Entonces, esa parte no es solo que el funcionario, ningún funcionario puede tener que interferir en la... Todos sabemos que si interferís en el sistema de precios se pierden las señales. Bueno, todo eso lo sabemos, o deberíamos saberlo. Sino que no hay, cuando, a tu pregunta previa de por qué responder, no conectamos que el desbarajuste que hay en un lugar está generando desbarajustes y costos en otro. Lo hemos visto con la pandemia ahora, en donde se ha visto el estado calamitoso de los hospitales, en donde el argumento de la pandemia era por un tiempito hasta que pongamos en condiciones el sistema de salud. ¿Y dónde están esos magníficos y nuevos hospitales reformulados, refaccionados? Si los hubieran, nos hubieran cocinado a publicidad, ¿no? Muy interesante. Bueno, te hago una pregunta de educación ahora, Diana. En una entrevista que tuviste con La Nación hace poco, la entrevistadora te dijo lo siguiente, que había una brecha muy importante entre los que más saben y los que menos saben. Y cómo hacerlo, ¿no? Y vos le comentaste, bueno, mira, en realidad ese no es un buen problema, porque el que sabe mucho, buenísimo. El tema es concentrémonos de dónde parte, digamos, cada chico, cada educando, para ver hasta dónde puede llegar. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cómo crees posible trabajar este aspecto desde una visión país y no ya desde un punto de vista académico, que es el que tenés vos, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevarías adelante desde un punto de vista federal, digamos? Si en un futuro estás en un gobierno o tienes la posibilidad de asesorar digamos, a un candidato. A ver, hay un tema educativo te lleva una generación o dos, así que no hay nada que se pueda cambiar mágicamente. Sí te diría, no tenemos conciencia que las responsabilidades de salud y educación son responsabilidades provinciales. La nación tiene que fijar pautas, etcétera, pero tan poca conciencia tenemos de eso que todavía se sigue haciendo cada tanto una carpa blanca frente al Congreso, etcétera, cuando desde el año 90 y poco es responsabilidad provincial. El tema de los contenidos de lo que se enseña y la metodología con la que se enseña, yo creo que en Argentina están bastante, son muy mejorables, muy mejorables. A mí me encantaría que los chicos aprendan física y química, a mí me gustaría que los chicos aprendan matemáticas, obviamente a leer y escribir. Sin embargo, tenemos muchísimo más de actividades blandas, inteligencia emocional, etc. Dicho esto, en Japón están yendo en un camino totalmente inverso, ¿no? Así que no es que alguien tenga la receta mágica, yo digo lo que me gustaría, lo que hay, y por ejemplo Japón está haciendo 4 idiomas para cada chico. Los que están entrando ahora en la primaria, cuando terminen la secundaria, deberían hablar bastante bien, entender 4 es mucho más que 4 idiomas, son 4 alfabetos, ¿no? Porque ellos tienen unos símbolos diferentes de los nuestros. Claro. Entonces, es un esfuerzo muy grande. Son 4 elementos que ellos están viendo, uno de esos elementos son los 4 idiomas. Bueno, entonces, ¿quién tiene la solución de cuál es el sistema educativo óptico? Nadie. Y hay chicos que tienen dotes artísticas o deportivas, otros que tendrán, así. Pero lo que no puede ser es que no haya determinadas actividades cognitivas. Comprensión de textos, obviamente, hábitos, digamos, de responsabilidad, etcétera, y ciertos conocimientos mínimos de algunas cosas, digamos, multiplicar y dividir. Si no sabes trigonometría, no sé si es grave, pero saber dar un vuelto en un kiosco debería ser algo absolutamente básico. Para niños de tercer grado debería ser eso, no de la secundaria, tercer grado. Entonces,
¿Qué se puede hacer con eso? Yo creo que hay que trabajar en todos los niveles. No te digo que empecemos como en los más chiquitos, porque entonces, ¿qué hacemos con los que ya están en la secundaria? O sea, tenés que trabajar en todos los niveles. Permitir la participación de los padres, permitir la participación de la sociedad civil, empresas que hagan pasantías para los chicos, etc. Después tenés además un sistema de vouchers, tenés un sistema de medición de la calidad educativa, tenés un montón de cosas que son criterios objetivos para ver si la calidad de la educación es buena, para ver los incentivos para que el papá decida dónde manda a sus criaturas, es bueno, pero si no hace todas estas otras cosas, ¿qué vas a estar midiendo? Entonces, todas estas iniciativas que circulan y que ya en algunos países del mundo se están utilizando con bastante éxito, es porque el sistema educativo previamente ya funcionaba, ya el chico aprendía a leer y escribir. Entonces el papá decidía si además quería que el chico tenga mejor educación de esto o de aquello. Nosotros nos hemos caído muy abajo en un montón de cosas. Entonces tenemos que permitir ese tipo de cosas. Y para poder verlo, obviamente, medir, mensurar, objetivar esos resultados. Mira, yo recuerdo hace bastante tiempo el premio Isabel la Católica que se da en España al mejor, no sé si sería una composición o algún lugar en habla hispana, lo ganó una nena Wichi, que ni siquiera el castellano podemos decir que es su lengua madre. O sea, las capacidades están. Y la maestra que supo hacerla mostrar, y que supo ver que escribía eso, y que supo que existía el concurso, y que supo mandar las cosas, también están, o estuvieron. La de los chicos no me cabe duda que siempre está, porque nacen y siguen naciendo. Pero ese tipo de cosas es vital. Después metámosle todos los mecanismos de incentivos adecuados, como son los vouchers. Pero tenemos que tener claro qué cosas es indispensable que tengan. Muy bien. Bueno, vos, para ir cerrando, sos parte del consejo directivo de una asociación civil que es el Banco de Alimentos. ¿Nos podrías contar brevemente de qué se trata? ¿Quiénes son tus proveedores, tus clientes? ¿Dónde tenés ciertos inconvenientes hoy en día? Y, digamos, y el número, por lo menos, de comedores que sirven o de platos, no sé cómo funciona, cómo lo dicen ustedes. Bueno, gracias por la oportunidad de comentar. En realidad, en el mundo, hace ya bastantes décadas, que existe el concepto de banco de alimentos. Alimentos que por algún motivo no pueden ser comercializados, se donan. ¿Por qué no puede ser comercializado? Y porque tenía el arbolito de Navidad y ya estamos en enero, entonces el dibujito no es apropiado, porque se chorreó, porque salió fea la etiqueta, porque el gobierno te cambió la etiqueta como ahora con los hexágonos. Entonces, alimentos que están en excelente estado y que por algún motivo no pueden ser comercializados. Esos, los bancos de alimentos del mundo, yo estoy en el Banco de Alimentos de Buenos Aires y en la red de bancos de alimentos de Argentina, se reciben esos alimentos, se preparan, llamémosle paquete, por llamarlo de alguna manera, se prepara para entregarlo a organizaciones sociales que en Argentina son comedores, centros de jubilados, merenderos en las parroquias, etcétera, en donde se trata de dar el sustento alimenticio. En algunos casos también recibimos elementos de limpieza y pañales, no siempre, son más que bienvenidos cuando vienen, y se trata de atender de esa manera. Son organizaciones muy grandes que si pudiéramos calcular el valor de lo que se está entregando, son muchos millones de dólares en Argentina. Todas estas organizaciones no tienen participación estatal, es todo voluntariado, y ese voluntariado es de distinta naturaleza, desde la donación, el que dona no recibe nada a cambio, hasta los que están en la parte administrativa, los que manejan el camión o los que arman los paquetes de comida. Son organizaciones que realmente se hacen en base a puro esfuerzo y corazón, por llamarlo de alguna manera, pero que además tienen una cosa que es extraordinaria, que yo tengo la cuestión emocional, pero ahora me pongo mi sombrero de economista. Son recursos que se hubieran desperdiciado, son recursos que no hubieran podido ser utilizados y en algunos casos hasta tendrían un costo. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires, si alguien no puede no va a vender algo y lo tiene que tirar, el costo de disposición, o sea, se le cobra a la empresa por, entre comillas, la basura que tira. Claro. Entonces, a esa empresa no solo no vende, sino que tiene que un costo. Bueno, donándolo al banco de alimentos, el costo lo tiene, lamentablemente,
ahorra el costo de disposición, pero hace una obra de bien. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos un problema de educación y de nutrición que no queremos ver. En educación hablábamos recién. El de nutrición es realmente un tema serio, muy serio. Cada tanto sale alguien en el norte argentino, un chiquito que se enfermó y estuvo muy mal, o de Santiago del Estero. No, es en gran parte del país. Las mamás no saben, no tienen los recursos, o no tienen la oportunidad de preparar buenos alimentos para sus hijitos. Los jubilados muchas veces no están acompañados por la familia y no tienen ingresos. Hay mucha gente en donde hay mucha necesidad alimenticia. Y bueno, los bancos de alimentos son un canal que juntan al que no lo puede utilizar con el que lo necesita. Y realmente yo, gracias por la pregunta, pero invito a todos a participar. Ser voluntarios, ir un día en jean, a armar cajas y llevarlas a quien las necesita. Y tiene otra cosa muy importante, muy importante. Los argentinos somos muchos, somos muy diferentes, tenemos distintas formas de ver el mundo, etc. Pero los que estamos hablando por Zoom, como ahora, o los que están escuchando esto, tenemos electricidad, tenemos acceso a internet, tenemos una educación. Hay gente que no tiene esas cosas. Y poder llevarles el alimento y hablar 10 minutitos y ver cómo piensan, cómo viven, y una estructura del hoy, del cortoplacismo, extraordinaria. Y uno critica y dice, no critique, porque si no come hoy, mañana va a estar peor. Entonces hay que tratar de suplir las necesidades inmediatas para que esas personas puedan, ojalá, empezar a pensar en un mañana. Creo que todos deberíamos trabajar indirectamente en las cosas y bueno, un país mejor requiere que todos estemos mejor. Bien, Diana, ¿sabes qué te iba a preguntar? Para englobar un poco, ya ir redondeando la entrevista, que fue muy interesante, pero creo que ya lo hiciste. De todas formas, va a servir como final, ¿no? Un mensaje de cara a todos los chicos liberales, sobre todo, y la gente que va siguiendo estas ideas, de cara al 2023, que ya empiezan a verte como referente en ese sector. ¿Qué podrías decirte? Ay, hay tantas cosas, pero tantas, para resumir, digamos, que hablen con mucha otra gente, otras perspectivas, y en vez de decirle cosas feas o insultar cada vez que otro tenga una propuesta, decirle, ¿y si hacemos eso, qué pasa mañana? Si subsidiamos aerolíneas, ¿qué pasa mañana? Muy inteligente. No es solamente quién lo paga, quién lo tiene, ¿qué pasa mañana? Y vas a ver cómo se abre la cabeza de mucha gente, mucha gente. Bueno. Muchísimas gracias, Diana. Fue un placer hablar con vos. Realmente nos llevamos conceptos nuevos, ideas nuevas, como para seguir difundiendo las ideas de la libertad, que es uno de los objetivos fundamentales de la asociación, difundir las ideas liberales. Todos tenemos que trabajar.